Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto a que nos acompañen nuevamente en uno más de los webinars IMPER. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos y educación continua del instituto, y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez y la doctora Viridiana Gorbea Chávez les doy la más cordial bienvenida. Ya veo que están ingresando a sala, por favor, recuerden que no es necesario poner su correo ni su nombre, la plataforma ya los registra inmediatamente, pero sí utilicen el chat libremente, porque a través del chat ustedes van a hacer sus preguntas a nuestros ponentes y al final de este webinar se las haremos. Y también, por favor, díganos de dónde nos visitan, de qué hospitales, de qué estado de la República. Adelante, por favor. Y bueno, el día de hoy tenemos un webinar muy importante. Este webinar ha sido parte de un segmento de webinars que se han venido dando sobre salud mental perinatal a través de este año 2021. Al primero que tuvimos más o menos fue en febrero, sobre consecuencias de la salud mental y COVID-19. Después, en abril, hablamos de equilibrio en el trabajo y el autocuidado para el personal de salud, en el médico. Y este webinar está increíble, se llama Epigenética y Salud Mental y coordina la doctora Gabriela Bellón Díaz. Ella es médico, psiquiatra y psicoterapeuta y es jefa actualmente del Departamento de Neurociencias de nuestro instituto. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar, por acompañarnos. Creo que ha sido una serie de webinars muy interesantes y espero que les guste. Muchas gracias al equipo por participar en este tema. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre la epigenética y la salud mental. El avance de la genética significa una revolución en los métodos de diagnósticos y tratamientos, significando un cambio en el paradigma de la medicina actual. La herencia genética de Mendel se complementa con conceptos nuevos sobre otros modos de herencia no genéticos, a través de mecanismos de silenciamiento de genes, a través de mecanismos epigenéticos. Actualmente, la genética y más la epigenética es un campo de mucha exploración en cuanto a la actividad, en cuanto a la forma de abordar las enfermedades clínicas, y no lo tenemos que perder de vista. El progresivo descubrimiento de los mecanismos epigenéticos plantea de nuevo uno de los temas trascendentales de la psiquiatría de todos los tiempos, el de la naturaleza y la crianza, nurture y nurture. ¿Ok? Y lo hace desde una perspectiva nueva y apasionante. Esto es muy importante porque nos da a conocer la importancia que tiene el medio con los genes y qué pasa cuando interactuamos. Por ejemplo, hemos llegado a descubrir que de dos gemelos idénticos, si uno desarrolla esquizofrenia, solamente el otro tiene el 50% de desarrollarlo. Con esto quiere decir que el medio juega un papel súper importante en el prender y en el apagar de los genes, en la expresión genética. ¿Qué es epigenética? Se refiere a las interacciones de los genes con el ambiente que dan lugar al fenotipo.
Estas interacciones pueden ser reversibles o, por el contrario, tener un carácter duradero y transmitirse de padres a hijos. El hecho de que puedan ser reversibles abre sin duda grandes perspectivas de cara al tratamiento y la prevención, específicamente a la prevención y hablar sobre nuevos tratamientos. Antes creíamos que el hecho de tener cierta carga genética ya nos hacía de por vida de esa forma. Ahora que sabemos que el medio interactúa en ese prender y apagar de genes, podemos prevenir el prender o apagar de ciertos genes o podemos tratar y abordar y cambiar el pronóstico de las enfermedades a través del entendimiento de la epigenética. ¿De qué modo la experiencia individual induce cambios en la expresión de los genes y pone en marcha las enfermedades? ¿De qué modo estos cambios moleculares perturban la memoria, la cognición, las emociones y la conducta y dan lugar a los trastornos psiquiátricos? Son millones de variantes que hacen que estos genes se puedan expresar o no y que hagan un cambio a nivel de la conducta, a nivel de los trastornos psiquiátricos. Y entenderlo en este momento es un gran reto. La interacción genes-ambiente. Un tema fundamental para entender los trastornos psiquiátricos, como el autismo o la esquizofrenia, es conocer el papel de los genes en el desarrollo del sistema nervioso. Mientras que los genes estructurales producen proteínas funcionales para el organismo, los genes reguladores tienen como misión controlar en qué situaciones se activan otros genes. En este proceso de activación y silenciamiento de genes, son esenciales los factores ambientales, lo que pone de nuevo de manifiesto la dicotomía entre nature y nurture, ¿ok? ¿Qué pasa con esta interacción? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La secuencia de acontecimientos puede resumirse de la siguiente manera. La experiencia individual da lugar a cambios moleculares que modifican la expresión de los genes, pudiendo alterar las funciones de las neuronas y de los circuitos neuronales, lo que a su vez altera los procesos cognitivos, las emociones y el comportamiento, dando lugar a una enfermedad psiquiátrica o dando lugar a la resolución de una enfermedad psiquiátrica. Al mismo tiempo, el individuo tiene la oportunidad de aprender de los acontecimientos, reflexionar sobre sus consecuencias y tomar decisiones acerca de su propia vida. Es ahí cuando el ambiente juega un rol muy importante en el pronóstico de estas enfermedades, en el tratamiento y en el cómo y en la resolución para cada individuo. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Muchas gracias y a continuación el equipo va a entrar en más detalles sobre la epigenética y la salud mental. A continuación, la doctora Daniela Medina Castro, médico genetista, adscrito al Departamento de Salud Sexual y Reproducción Humana del Instituto, nos va a hablar sobre epigenética y trastornos mentales. Adelante, Daniela. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a presentar lo que es epigenética y trastornos mentales. Bueno, primero me gustaría comentar que dentro de las enfermedades nosotros las podemos clasificar a grandes rasgos en enfermedades que son originadas por la información genética que pueda estar mal escrita o porque tenga alteraciones en sus dosis. Estas enfermedades van a ser puramente genéticas y estas las vamos a ver en el extremo izquierdo de la flecha que podemos ver. Y del extremo derecho podemos llegar a ver las condiciones que se pueden presentar únicamente por condiciones ambientales. Por ejemplo, tenemos aquí los accidentes, por ejemplo, accidentes de tráfico o cualquier tipo de accidente o heridas. Entonces, estas condiciones no se presentaron por una influencia genética. A lo mejor la recuperación puede ser influenciada, sin embargo, la condición únicamente se presentó por el accidente.
Y en el Inter podemos ver que hay pues puede haber toda una variedad de condiciones que llamamos nosotros multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que influyen varios factores, tanto factores genéticos como ambientales, y también les llamamos enfermedades complejas. Esto es porque los factores que influyen es muy difícil nosotros saber el peso que tiene cada uno de ellos. Puede haber condiciones en las que requiramos mayores factores genéticos y el peso ambiental tiene que ser menor, o por el contrario, que el peso ambiental es mucho más importante y a lo mejor con pocos factores de susceptibilidad genéticos que tengamos se va a presentar esta condición. Entonces, por eso los llamamos enfermedades multifactoriales y estas son complejas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener a la epigenética. La epigenética, a grosso modo, y una forma sencilla de verlo, es cómo va a interactuar la información genética de acuerdo al ambiente al que nosotros nos estemos exponiendo. Entonces, una cosa es hablar de la susceptibilidad genética porque tengamos alteraciones en la escritura de nuestros genes, y otra cuestión es hablar de la expresión de estos genes. Entonces, ¿cómo va a interactuar esto? El ambiente, nos vamos a referir a factores, por ejemplo, nutricionales, si estamos desnutridos, si tenemos una nutrición saludable o balanceada, si tenemos exposición a agentes tóxicos, por ejemplo, si fumamos, si tomamos, si nos exponemos a la radiación, si tomamos medicamentos, si hacemos ejercicio, o si estamos expuestos a un estrés emocional o un estrés psicológico que también nos puede generar pues alteraciones, ¿no?, en nuestras vías hormonales, y todos estos factores al final van a estar interactuando entonces con la información genética. Esta información genética va a tener una respuesta a ese ambiente. Va a tener la capacidad, el ambiente, de generar procesos que cambien la estructura y la accesibilidad a estos genes y que al final ellos van a responder. Es como si estuviéramos viendo que la información genética está como a la expectativa, ¿no?, de este ambiente, si nos va a permitir expresarnos de una forma saludable o nos va a predisponer a ciertas enfermedades modificando su expresión. Entonces, nosotros vamos a tener en esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es cómo nosotros tenemos a nuestro ADN. Este ADN es la escritura, ¿no? Hablamos de que los genes tienen letras y códigos con los cuales van a interpretarse en algún momento, que es la transcripción, y luego se van a tener que traducir para que se puedan expresar. Esto va a llegar a una proteína. Nosotros vamos a funcionar de acuerdo a las proteínas que estén generándose en nuestras células. Entonces, todo este proceso de que alguien esta información genética la tenga que transcribir dentro de nuestra célula y luego alguien la tenga que traducir, es un proceso muy importante que se tiene que dar justo para que se expresen nuestros genes. Entonces, por un lado está la escritura, que nos puede generar susceptibilidad a enfermedades, pero por otro lado está la expresión. Hagamos de cuenta que estamos nosotros leyendo un libro. En este libro nosotros tenemos estas frases, estas oraciones que nosotros vamos a leer. Y si este libro, por ejemplo, tenemos que es un libro, por ejemplo, una novela dramática, y de acuerdo a nuestro ambiente, a nuestros antecedentes, entonces nosotros, pues probablemente si estamos en algún problema con algún familiar, pues vamos a sentirnos muy tristes y vamos a llorar. Eso es lo que nosotros vamos a expresar de sentimientos. Sin embargo, habrá otras personas que se encuentran en un ambiente pues mucho más funcional y que no les genere esos sentimientos. Si ustedes se dan cuenta, el libro no ha cambiado su escritura. El libro sigue diciendo lo mismo, pero dependiendo del ambiente al que esté expuesto esa persona, pues va a expresar sentimientos distintos. Entonces, es lo mismo con la información genética. La información genética va a tener una escritura. Esta escritura puede estar bien escrita o mal escrita. Sin embargo, la expresión de esta información genética va a ir de acuerdo a la interacción con el ambiente. Entonces, los procesos epigenéticos sabemos que son esenciales para nuestro desarrollo de nuestras células y para que estas células en algún momento se puedan diferenciar hacia, por ejemplo, neuronas, hacia células de la piel, células de los músculos, por ejemplo. Y estos van a regular la actividad y la función de los genes para que esto ocurra, ¿no? Para que ocurra un adecuado funcionamiento y desarrollo de nuestras células.
volvemos a lo mismo, estos procesos epigenéticos únicamente van a tener que ver con la expresión de los genes y no con la escritura. No se va a cambiar en ningún momento la secuencia de estos códigos que nosotros tenemos en nuestro ADN. Entonces, hay varios mecanismos epigenéticos. Uno de ellos es la metilación, que es de las que les voy a hablar ahorita, que la metilación es un mecanismo ligado al estrés ambiental y a la adversidad. El estrés ambiental no necesariamente nos estamos solo enfocando al estrés psicológico, sino a cualquier tipo de estrés o a cualquier tipo de factor adverso, ¿no? Como puede ser la enfermedad, como puede ser las alteraciones de nutrición, ¿no? Que platicamos en la primera diapositiva. Entonces, nosotros vamos a tener una lectura, como decíamos, esta base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las letras que van a componer nuestra información genética y una de ellas es la citosina. Esta citosina, para que se metile y se genere justo esta metilación, este proceso epigenético, tiene que pasar por unos procesos importantes. Entonces, decimos, la citosina se tiene que metilar y se convierte en una 5-metilcitosina. ¿Cómo sucede esto? No es importante el nombre. Lo que sucede es, alguien tiene que donarle un grupo que nosotros llamamos metilo para que se le pegue a la citosina y se pueda convertir en esta 5-metilcitosina. Este se llama S-adenosilmetionina, que es el que la va a donar, y esta de aquí arriba, que se llama DNA-metiltransferasa, es la que pues va a ayudar a que se pegue este grupo metilo. Entonces, esto es importante porque lo voy a retomar un poquito más adelante. ¿Qué sucede entonces en la metilación, ya que ocurrió esta parte de que se le pega a este grupo metilo, que es un cambio químico? Bueno, pues en este punto la información genética se va a cerrar. Entonces, hagamos de cuenta que el libro que comentábamos anteriormente se cierra. Si se cierra un libro, nosotros no lo podemos leer y entonces yo no puedo expresar mis sentimientos de acuerdo a lo que yo esté leyendo. Entonces, en la información genética, si nosotros la cerramos, no pueden entrar los factores que van a transcribir y van a traducir esta información genética, entonces no podemos expresarla. Va a propiciar una estructura cerrada de esta información genética, entonces si nosotros tenemos mucha metilación, entonces silenciamos los genes, se apagan y no se expresan. Si tenemos poca metilación, entonces podemos abrir este libro y poder expresar a los genes. Existen otros cambios bioquímicos que también pueden hacer que la estructura de la información genética se cierre o se abra. ¿Qué pasa en los trastornos mentales? Bueno, nosotros ya tenemos estimaciones de heredabilidad de condiciones mentales. La heredabilidad se refiere al peso que puede llegar a tener la información genética y estos factores de susceptibilidad en la escritura de los genes para que se presenten estos trastornos mentales. Recordemos, estamos hablando de condiciones multifactoriales. Entonces, aquí el peso genético, vamos a hablar que lo tiene más o menos entre el 40 al 70%. Esto va a depender de la condición o del trastorno mental que hablemos, pero más o menos ronda por esos números. Y vamos a hablar que existe una teoría de los 3 hits, en donde el primer hit o el primer suceso que tiene que pasar es que haya una susceptibilidad genética, o sea, estas variantes en la información genética que todos portamos, todos tenemos genes de susceptibilidad para muchas enfermedades del adulto. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener, una susceptibilidad que estamos heredando de nuestros padres. Lo segundo que tiene que suceder, o el segundo hit, es que estemos expuestos a un estrés prenatal. Estrés, en este momento me refiero a cualquier tipo de estrés metabólico, estrés oxidativo, estrés molecular. Esto lo que puede llevar a este tipo de estrés, pues son enfermedades, los factores que ya habíamos dicho ambientales. Y el tercero es un estrés postnatal. Entonces, yo ya traigo una susceptibilidad, le agrego un estrés prenatal por alguna enfermedad materna. Y además, cuando nazco, estoy expuesto también a factores de estrés que pueden ser dependientes de complicaciones del nacimiento o que yo a lo largo de mi infancia esté expuesto a cierto tipo de adversidad. Entonces, pues va a haber muchos factores de los que estamos hablando de estrés, tanto de mamá como de bebé, y esto nos va a llevar a riesgos, no solo de desenlaces obstétricos o de condiciones físicas, sino también de trastornos mentales que son mediados por metilación. Un punto importante es que el desarrollo del sistema nervioso central es dependiente de la metilación de estas citocinas que hablamos en un principio.
Los cambios en estos procesos epigenéticos cerebrales están asociados a vías neurobiológicas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central, con nuestro aprendizaje, nuestra memoria, procesos de neurodegeneración. Entonces, cuando nuestro cerebro se está desarrollando, tiene que haber una alta expresión de genes que codifican para estas enzimas, estos compuestos que me van a ayudar a pegar los grupos metilo y proteínas que tienen que ver con todo este proceso de metilación. Uno de ellos es este que podemos ver aquí, el MSP2, que nos regula la expresión de genes, nos ayuda a ciertos procesos a nivel del sistema nervioso central. Ya hemos relacionado este gen específicamente para ciertos síndromes genéticos y su expresión también es muy importante. Este también va a regular a otros genes que ya se han asociado a desarrollo cerebral, a crecimiento neuronal y ya se ha implicado a una respuesta al estrés y a depresión crónica materna. Entonces, todo está relacionado con la expresión de estos genes y con la metilación. Otro punto importante es la placenta. La placenta es pues lo que va a conectar a mamá con bebé y es un órgano neuroendocrino que va a transportar nutrientes y oxígenos al bebé. Entonces, ¿qué pasa si esta placenta nosotros, por algún factor importante materno, pues está restringida, está pequeñita, no está funcionando adecuadamente? Pues obviamente el flujo de sangre y el flujo de oxígeno y de nutrientes no va a llegar a nuestro bebé. Entonces, este bebé se va a empezar a programar, va a empezar a adaptarse para poder tener respuestas ante un estrés o ante una adversidad. Este objetivo, o más bien esta programación tiene como objetivo principal que este bebé, el día que nazca, pueda llegar a responder a esta adversidad. El problema es que, pues, en ciertos momentos es un mecanismo de defensa, pero a la larga lo puede predisponer a ciertas enfermedades porque ya está programado, ya su información genética va a estar adaptada y va a expresarse de una forma muy, muy específica. Ahora, el punto aquí es qué tanto podemos desprogramar a este bebé o a este individuo en la vida postnatal con otras condiciones, si lo exponemos a otras condiciones ambientales, y eso es pues mucho de lo que está en investigación y que mucho de ello pues tampoco todavía lo sabemos. Entonces, las condiciones maternas, incluyendo las psicológicas o psiquiátricas, afectan el flujo sanguíneo, afectan también el crecimiento de la placenta y obviamente pues esto va a influir en el bebé. Hay un mecanismo protector placentario que es esta enzima. Hay una enzima que se llama 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Igual no importa el nombre. Lo importante de esta enzima es que nos va a ayudar a convertir el cortisol, que es nuestra hormona del estrés, a cortisona, que es una forma inactiva. Entonces, cualquier fenómeno al que esté expuesto la mamá de estrés va a generar que se active esta vía en la que se va a secretar más cortisol y este cortisol pues es tóxico para el cerebro en desarrollo. Entonces es muy importante que esta enzima pueda convertir el cortisol en cortisona, la inactive y no pase al feto. Pero ¿qué pasa si la placenta está disfuncional? Pues esta enzima no va a funcionar tampoco y entonces el feto va a recibir a este cortisol y se va a empezar a programar. ¿Cómo es que se va a empezar a programar? Pues porque el cortisol puede tener la capacidad de cambiar estos patrones de metilación, una exposición a un estrés tóxico, porque es normal que todos estemos expuestos a cierto nivel de estrés, pero un estrés tóxico por enfermedades o por todos estos factores que comentamos durante el desarrollo cambian los patrones de metilación. Otro ejemplo es este gen que está aquí en R3C1 codifica para un receptor de glucocorticoides, entonces el cortisol lo va a sensar. Entonces este gen va a decir, allá hay altos niveles de cortisol, que ya no se secrete más cortisol, va a ser un sensor. La cuestión es que cuando nosotros estamos a un nivel muy alto de estrés, se va a metilar. Recordemos que el estrés y la metilación va a ser dependiente de los niveles de estrés. Entonces va a metilar a este gen y si lo metilamos, recordemos que la metilación silencia los genes, no se van a expresar. Entonces este gen no va a funcionar adecuadamente, no va a sensar los niveles de cortisol y entonces no se apaga este eje, esta retroalimentación.
Entonces, pues vamos a estar en un círculo vicioso. Entre más estrés, pues más cortisol, pero pues nadie va a censar el cortisol, entonces no va a haber una retroalimentación negativa y va a haber más cortisol. Estos niveles de cortisol son neurotóxicos para el cerebro en desarrollo, además de que propician alteraciones en la metilación, no se van a desarrollar adecuadamente estructuras cerebrales y va a alterar la conectividad. Hay otros factores importantes que influyen en esto, no solo es hablar de estas hormonas de estrés, sino que hay muchos otros factores. Ahorita nos estamos enfocando en puntos muy importantes y puntos clave, pero para que haya metilación, pues necesitamos que existan ciertos ciclos importantes. Por ejemplo, ustedes han escuchado de los folatos o del ácido fólico, ¿no? Este tiene que ver justo con patrones epigenéticos muy importantes, pero si yo no tengo folatos, si yo no tengo pues la materia prima para generar estos ciclos, pues entonces tampoco voy a poder pues hacer que funcionen de forma óptima estos procesos. Estos procesos se tienen que dar necesariamente y algunas cosas no las pueden proporcionar nuestras propias células y otras las necesitamos de forma externa. Entonces, hay ya muchos estudios de condiciones mentales, sin embargo, aquí ya para terminar me voy a enfocar en los factores de riesgo que se han reportado de forma más consistente y que se han podido reproducir a lo largo de ciertos estudios. Es complicado, recuerden que estamos hablando de condiciones en las que interfieren muchos factores, entonces es difícil hacer estudios en donde siempre se pueda reproducir el mismo resultado. Sin embargo, bueno, podemos ver en esquizofrenia, que es de los trastornos más estudiados, que, por ejemplo, trastornos mentales maternos durante el embarazo, sobre todo a niveles tempranos del embarazo, pueden ser un factor de riesgo para esquizofrenia en el adulto de ese bebé. La pérdida de familiares, si la mamá durante el embarazo está perdiendo a un familiar o el bebé ya cuando nace pierda a uno de sus padres o algún familiar cercano, puede ser un factor de riesgo. Trauma posguerra, infecciones prenatales o postnatales. Estos generan un nivel de estrés a nivel celular, entonces también se ha visto como factor de riesgo. Niveles altos y bajos de vitamina D, esto pues va a tener que ver con factores nutricionales. Abuso en la infancia, aquí hablamos tanto de abuso físico como psicológico o sexual, el bullying también se ha asociado, cualquier tipo de abuso es un factor de riesgo. Las familias que migran, ya sea en primer grado y en segundo grado, la estación del año en el que nacimos. Esto pues obviamente hay que analizar todos los factores que están contribuyendo, ¿no? Durante estas épocas del año, cuando las personas están migrando, los ambientes urbanizados, las ciudades, a qué exposiciones nos estamos sometiendo. La edad paterna en estos metaanálisis se encontraron tanto jóvenes como más grandes. Sin embargo, lo que es más reproducible en los estudios en condiciones mentales son edades paternas avanzadas, ¿no? A partir, sobre todo, principalmente de los 50 años. Trastorno depresivo mayor también tiene varios factores de riesgo. Se ha visto que la heredabilidad, o sea, el peso genético, es menor que en trastorno bipolar y que en esquizofrenia, y que el factor ambiental tiene mayor peso en varones, o sea, las mujeres vamos a tener un mayor peso genético para que se presente esta enfermedad y mucho menor peso ambiental. También se asocian como factores de riesgo pérdidas paternas o maternas, o sea, pérdida de alguno de los padres, pequeños para la edad gestacional, cuando nacemos pequeñitos, que eso también tenemos que evaluar qué es lo que hizo que este bebé naciera pequeñito, si había algún factor placentario, algún factor materno. La influenza nuevamente y consumo de antidepresivos durante el embarazo. Y finalmente, el último de nuestros ejemplos es el trastorno bipolar, que también se reproduce en varios estudios la pérdida de los padres, principalmente si alguno de los padres falleció antes de los 5 años del paciente. Edad paterna, principalmente aquí sí, a partir de los 51 años y 55 años. Y desnutrición, principalmente hablando en segundo y tercer trimestres. Entonces, pues vamos a hablar de que la epigenética es bastante compleja, los trastornos mentales también son bastante complejos e influyen muchos factores.
esta frase me gustó mucho que dice, si nuestro cerebro fuera tan sencillo como para poder entenderlo, seríamos tan tontos que de todos modos no lo podríamos entender. Realmente el cerebro todavía nos falta mucho por saber, nos falta mucho por saber cómo influye el ambiente y cómo la información genética va a estar interactuando con pero pues lo más importante es que lo que vamos conociendo lo podemos llevar a la clínica para que podamos pues tener algún modo de tratamiento para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Dani por esta charla tan interesante. A continuación, la doctora Mónica Aguinaga Ríos nos va a hablar del futuro de la epigenética en la salud mental. Mónica Aguinaga es médico genetista y actualmente es jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación a la doctora Pellón. Me toca dar seguimiento un poco a lo de que comentó la doctora Medina en relación con pues el futuro de la epigenética en esta salud mental. Como ya se mencionó, actualmente tenemos que tomar en cuenta varios factores. Con los factores genéticos, los cuales pues ya están determinados, esta información genética que recibimos de nuestros padres y que pues no podemos cambiar. Sin embargo, sabemos actualmente que estos factores genéticos van a estar regulados por los factores ambientales y que estos factores ambientales principalmente realizan su efecto a través de estos procesos epigenéticos que pueden prender o apagar alguno de los genes que cada uno de nosotros tenemos. Empezando con factores genéticos, pues como ustedes saben, pues todos nosotros aproximadamente tenemos 20,000 genes guardados en 46 cromosomas y pues es la cantidad de estos factores genéticos, como ya se mencionó, lo que me va a dar esta predisposición a tener alguna enfermedad de cualquier tipo, pero en este caso a tener alguna enfermedad que predisponga a tener algún problema psiquiátrico o psicológico. Entonces, les tomé dos ejemplos para que pudieran ver el peso que tienen estos factores genéticos. Uno de los ejemplos son los factores genéticos que tienen que ver con autismo. El autismo ha sido una de las enfermedades más ampliamente estudiadas desde el punto de vista genético. Nosotros sabemos que el autismo es más común en los niños varones y eso también tiene mucho que ver con estos genes que se encuentran localizados en el cromosoma X. Por lo tanto, pues algunas de las mujeres podrían llegar a ser portadoras y al heredarlo a su hijo varón, pues ellos presentan mayor riesgo de esta enfermedad. Pero aquí pueden ver realmente todo figura que me gusta mucho, en el cual podemos ver la gran cantidad de genes que se han asociado con susceptibilidad para autismo. Entonces, en moradito están todos estos genes, están localizados en diferentes cromosomas y también pues estos datos de autismo pudieran estar formando parte de algunos síndromes genéticos o no, simplemente estar solo como este rasgo en nuestro paciente. Entonces, cada vez se descubren más genes y es, repito, la cantidad de genes que hereda este paciente o esta niña para saber si va a presentar o no la enfermedad. El otro ejemplo es el ejemplo de esquizofrenia. Aquí, como pueden ver, hay también muchos genes asociados con esquizofrenia. Aquí son menos los que tienen que ver con susceptibilidad. Sin embargo, pues también hay varios genes con herencia autosómica dominante, es decir, aquí el peso entre una balanza en donde podemos poner genética y ambiente pudiera estar más cargada a la genética, dependiendo de qué gen estamos heredando. Y como pueden ver en la primera columna se encuentra la localización de todos estos genes, es el número de cromosoma en donde está este capítulo y pues realmente está en todo nuestro genoma. Entonces, pues otra vez, dependiendo de esta herencia que tenemos tanto de madre como de padre, pues es el riesgo que tenemos de presentar esta enfermedad. Una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para conocer estos factores genéticos es el árbol genealógico.
Aquí pueden ver, si recordamos, los varones siempre están representados por un cuadrado y las mujeres por un círculo, y el árbol genealógico es muy importante que contenga 3 o más generaciones, ya que podemos determinar aquellos pacientes que están afectados con la enfermedad. Y pues como ustedes saben, dependiendo de la cantidad de entre más familiares afectados, mayor es el riesgo para la descendencia de poder presentar. Hace poco tuve la oportunidad de valorar a una paciente que tiene pues varios tíos con esquizofrenia, con trastorno bipolar, y en la siguiente generación ya estamos viendo algunos datos de autismo y algunas otras cuestiones. Entonces, pues aquí la predisposición genética en su caso es mucho más elevada. Para conocer esto, ya existen algunos estudios. Podemos analizar un grupo de genes asociados con enfermedades psiquiátricas. En genética la mayoría están asociados con algunos síndromes, pero también, pues como en todas las enfermedades, también puede haber estudio de genes con predisposición a este tipo de enfermedades. Aquí el reto es dar un asesoramiento genético en relación con cuál es el riesgo para la descendencia. Eso todavía es muy difícil de determinar. El factor ambiental, del cual ya se habló, aquí yo solo quiero puntualizar que no nada más es la dieta de la madre, sino también es la dieta del padre, ya que hablamos de cambios epigenéticos en estos alelos que tienen que ver heredados del padre. ¿Sí? También finalmente el espermatozoide va a dar la mitad de la información genética y es susceptible a estos cambios del ambiente, ya sea alimentación inadecuada, drogas, alcohol, tabaco. Entonces, esto también, la expresión genética del padre también va de la mano en relación con esto, ¿no? Y pues algo mucho más difícil de medir, que es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o algunos otros factores como el estrés o la ansiedad materna, de las cuales hablaremos más tarde. Entonces, pues, además de esto, que normalmente como se explicó, antes solo considerábamos factor genético y factor ambiental y le denominábamos herencia multifactorial, pues ahora hay otro factor, que es el epigenoma, y es todo lo que está rodeando a mi genética. Entonces, esto va desde el ambiente intrauterino, la dieta de la madre, del padre, el ejercicio, la predisposición genética y, por supuesto, a todo lo que nos enfrentamos conforme vamos envejeciendo a lo largo de la vida. El ejemplo que más me gusta tomar para tratar de entender la epigenética, pues son las abejas, ¿no? Nosotros sabemos que generalmente en un panal pues solo hay una abeja reina. ¿Y por qué, no? ¿Quién determina esto, cuál sea la abeja reina y las demás, las ovejas obreras o los que llaman los zánganos, que son los de sexo masculino? Pues realmente lo que hace el cambio es la alimentación. La abeja reina es alimentada con jalea real, a diferencia de las abejas obreras, que son alimentadas con polen, con néctar y miel. Entonces, esta dieta de esta abeja en particular induce cambios en la metilación del ADN, lo cual causa una diferente expresión genética durante el desarrollo. Y eso hace que esta abeja sea la única que puede llegar a ser fértil. Entonces, fíjense aquí cómo esta dieta es muy, muy importante para la determinación del reino en esta especie. Entonces, bueno, como ya se explicó, existen numerosas definiciones en relación con la epigenética. Lo que tenemos que acordarnos es que lo epi es alrededor de, lo que está rodeando a la genética. Entonces, yo puedo leer un libro, sin embargo, depende de la epigenética, si yo encuentro algunos capítulos que están borrados o algunos que están escritos. Entonces, eso es lo que hace la epigenética, prender o apagar nuestros genes. Entonces, son modificaciones del DNA o de los factores asociados que se mantienen durante la división celular. Y al mantenerse, pues esto puede ser heredado. Están influenciados por el ambiente y ocasionan cambios estables en la expresión de los genes. El único momento en que estos cambios se borran completamente son en las células germinales. Me refiero al óvulo y al espermatozoide. Ahí sí hay una reprogramación y algunos de estos cambios, pues sí, se vuelven a implementar durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Ahora, estas modificaciones pueden ser borradas pasivamente durante la división celular
o por medio de un proceso enzimático. Entonces, es algo que no permanece estable, sino que podemos regular a lo largo de toda nuestra vida. El grupo de Doha, ¿no? El desarrollo de enfermedad y toda la enfermedad y desarrollo, enfatiza la importancia del conjunto de influencias en el desarrollo temprano como determinante de la salud mental y capacidad humana. Entonces, imagínense qué responsabilidad tenemos para transmitir esto a todas las parejas que buscan embarazo, a toda la mujer embarazada, porque dependiendo de este conjunto de influencias, pues es la salud mental que va a tener ese bebé y ese niño en su desarrollo. Y fundamentalmente está basado en 3 aspectos: el crecimiento fetal, la salud mental materna, expresada como depresión o ansiedad, y la alimentación. Actualmente hay muchos estudios en relación con vitamina D y la expresión de los genes. El crecimiento fetal es difícil muchas veces de medir, sobre todo si no hemos tenido un control prenatal adecuado. Entonces, la manera más fácil es determinar el peso al nacimiento en relación con la edad gestacional. Y se ha visto que los bebés que nacen con un peso menor a 2,5 kilos o que nacen grandes para la edad gestacional tienen mayor riesgo, específicamente de trastornos de déficit de atención y de algunos otros trastornos. La salud mental materna, la ansiedad materna antes del nacimiento se asocia con cambios importantes en nuestro cerebro, principalmente cambios en la función cognitivo-emocional, en el procesamiento sensorial y en la función socioemocional. ¿Y cómo han hecho esto? Pues han tomado resonancias magnéticas a lo largo de todo el embarazo y han visto estos cambios. Y esto pues ya está reportado. Al conjunto de estos cambios se le ha llamado adversidad materna y esto incluye los eventos estresantes durante la vida, la percepción del estrés, los síntomas depresivos y el nivel de ansiedad relacionada justamente con el embarazo. Este artículo, publicado también por el grupo del Dr. Barker, ellos hacen un estudio en el cual controlan muy bien todas las variables confusoras y pues ellos dicen que si hay un efecto que persiste, ¿no?, del estado mental materno en el embarazo y su asociación con la psicopatología infantil. Y pues aquellos hijos de madres con ansiedad antenatal mostraron 2 veces mayor riesgo de problemas de comportamiento, lo cual es importantísimo y aumenta mucho riesgo, el riesgo de enfermedades en esta etapa. Sin embargo, pues volvemos a la genética, ¿no? La percepción del estrés es un rasgo heredado y esta asociación entre el peso del nacimiento y el desarrollo del niño están moderados por variantes, no nada más en la madre, sino también en ese bebé. Y estas variantes se encuentran, como ya vimos, en muchos genes implicados en la función que tiene que ver cómo regulamos nuestra serotonina y nuestra dopamina. Entonces, ¿cuál es la propuesta actual? Hablando de futuro, pues examinar estas variantes genéticas y comparar la influencia que tiene el genotipo de mamá y el genotipo de bebé, tomar una vulnerabilidad genética acumulada y establecer un score de riesgo poligénico. Y entonces esto permitirá determinar pues cuáles son aquellos pacientes más vulnerables para presentar estas entidades. Ya se habló también de la placenta, del papel tan importante que tiene la placenta. Entonces, pues estas variantes hipofuncionales de esta enzima puede definir aquellos casos en que el estrés materno tenga mayor probabilidad de asociarse con un aumento en la exposición fetal. Y esto es pues porque la placenta finalmente es un filtro para todas las sustancias de la madre, ¿no? Entonces hay que llevar a cabo una medicina personalizada e integrar la información genética en los modelos de desarrollo. Actualmente ya se está haciendo, por ejemplo, en algunas cuestiones que tienen que ver con medicamentos, el saber yo cómo metabolizo un medicamento, pues vale la pena tomar un estudio genético y saber qué variantes enzimáticas tengo y de acuerdo a eso regular la dosis de ese medicamento. Pues hacia allá va también lo que es la epigenética y todos estos aspectos de salud mental. Algo muy interesante tiene que ver con las infecciones, ¿no? Las infecciones son muy comunes en el embarazo y pues nosotros sabemos que pueden llegar al cerebro fetal y pues causar daño a este nivel. Entonces, ¿qué factores tienen que ver con esta infección perinatal?
Pues primero la virulencia, ¿no? de este patógeno, el tropismo, si atraviesa la placenta o no, si llega a varios órganos como pulmón, cerebro, riñón, si hay transmisión vertical, la duración de la infección, la severidad de la misma, pero también en qué trimestre del embarazo se está llevando a cabo esta infección. También tenemos que entender, pues, si este bebé ya tenía predisposición genética, alguna enfermedad psiquiátrica, si la mamá la tiene, si al nacimiento además se va a agregar otros factores como hipoxia neonatal o alguna otra complicación, si van a ser pretérmino, por ejemplo. Y pues el daño que se ha visto pudiera estar relacionado con déficits a nivel social, emocional, déficits cognitivos particulares, o llegar a tener hasta una parálisis cerebral o algunos defectos, ¿no? Como pueden ser la ventriculomegalia, la hidrocefalia o la microcefalia. Pues ya hay algunos datos que ya se han estudiado, pero creo que aquí se abre una gran oportunidad de investigación para tratar de entender, por ejemplo, algunas infecciones como es el virus del Zika, pues ya sabemos, desgraciadamente, que causa microcefalia. Escherichia coli, por ejemplo, puede estar en líquido amniótico y se asocia mucho a muerte fetal. Toxoplasmosis a hidrocefalia, y son muy comunes las corioamnionitis y las infecciones genitourinarias, y eso es más difícil de saber qué efecto pudiera llegar a tener. El daño a nivel cerebral fetal, pues puede ocurrir en cualquier momento y está dado pues por la respuesta inmune, ¿no? del propio feto, así como el estrés oxidativo y los metabolitos. Entonces se ha visto que puede haber muerte neuronal o de oligodendrocitos, pero también puede activarse, ¿no? la microglia, y esto pues también afectar. Y volvemos a la placenta. Volvemos a la placenta como un órgano fundamental en esta etapa del embarazo. Nosotros sabemos que dependiendo del patógeno puede haber una infiltración placentaria con células TCD8 y con muchas otras células, macrófagos, anticuerpos, células plasmáticas, neutrófilos, y esto pues también está involucrado en esta respuesta inflamatoria y el daño que puede haber a este nivel. Estos mediadores del estrés, ¿no? Los glucocorticoides maternos, que finalmente pues es en lo que se ha basado, cómo mido el estrés materno. Ajá, es una cuestión difícil de medirla, tener un dato un poquito más objetivo. Sin embargo, pues estos glucocorticoides y citocinas, nosotros sabemos que regulan el proceso de nacimiento y además programan sistemas neuronales. Entonces, pues todo lo que rodea a la madre, la malnutrición, los eventos estresantes y los síntomas de ansiedad, pues van a activar estos glucocorticoides, estos mediadores del estrés que tenemos todos como mecanismos, ¿no? de respuesta. Por lo tanto, pues aquí hay varias propuestas, ¿no? Para tratar de ver la relación de la edad de la salud mental materna con el bebé. Y estas líneas punteadas, pues es algo que es una propuesta, pero todavía no se establece bien. Entonces, este estado de salud de la madre tiene que ver con la depresión, la ansiedad y el estrés, y esto va a afectar o no la secreción de glucocorticoides y el peso al nacimiento. Además, esto va a tener una influencia particular dependiendo del género, si es niño o niña, del genotipo, ya dijimos, del bebé y del ambiente que va a haber postnatal. Entonces, todo esto me va a dar como resultado el desarrollo neurológico de ese bebé. Algo que pues es nuestra esperanza, pues es que siempre hay una metaplasticidad, ¿no? El cerebro al nacimiento realmente es totalmente cambiable, lo podemos modificar de cierta manera. Entonces, pues los efectos de la vida prenatal están condicionados por el ambiente postnatal. Entonces, este cuidado materno que se da con calidad, y no nada más materno, sino también paterno, puede eliminar la asociación de peso al nacimiento y el trastorno de déficit de atención. Entonces, aquí es importantísimo educar a nuestros padres y de poderles explicar qué es un cuidado materno de calidad. Y establecer programas de intervención y prevención en personas que tengan estos factores de riesgo. Y bueno, pues hablando de infecciones, hay muchísimas recomendaciones, ¿no? Entonces, es importante que sigamos a estos pacientes con defectos congénitos que hayan sido causados por infecciones,
para saber qué riesgo hay de enfermedad mental. Es importante que vacunemos a todas nuestras pacientes embarazadas, que pues como lo que pasó con la pandemia de COVID, pues nunca se incluyen las mujeres embarazadas dentro de los estudios en las vacunas. Entonces, bueno, pues una vez que veamos que son seguras, empecemos a incluirlas. Lo segundo es tener mayor aceptación, tranquilizar a nuestras pacientes que las vacunas son seguras, que es mayor el riesgo de la enfermedad al riesgo de la vacuna. Aquí existe una propuesta por estos autores en donde dicen que tenemos que determinar infecciones en líquido amniótico y realizar urocultivos en los 3 trimestres del embarazo para prevenir estas infecciones de vías urinarias y tratarlas a tiempo. Entonces, en relación con investigación, pues hay muchas propuestas, ¿no? Desde determinar el obstáculo para investigar la unión de infecciones con daño cerebral fetal, determinar las barreras por las cuales las pacientes no se vacunan, mejorar el cuidado prenatal, conocer los riesgos de infecciones prenatales y cuál es el riesgo en la salud mental de los niños, determinar la función de la placenta y establecer la edad gestacional de mayor riesgo. Esto es algo que pues suena más sencillo, ¿no? que el resto de las propuestas. También conocer la relación entre el uso de antibióticos y la respuesta inflamatoria fetal, por lo que les comentaba yo de la genética, y saber si la realización de amniocentesis ayuda a conocer la presencia de infección, por ejemplo, para E. coli, y si pues también este riesgo de la presencia de infección amniótica aumenta el riesgo de daño cerebral fetal y se ayudaría a realizar urocultivos seriados para disminuir este riesgo. Como yo siempre he pensado, creo que lo más importante es educar a nuestras madres, porque con eso ya tenemos un gran paso, ¿no? Entonces los retos se establecen desde 3 puntos de vista: la salud materna, el salud y el crecimiento fetal y el neurodesarrollo. Entonces, pues primero tenemos que relacionar condiciones maternas específicas con condiciones en el neurodesarrollo. Esto quiere decir que tenemos que acotar más estas condiciones maternas. El segundo, conocer el efecto de los glucocorticoides en este neurodesarrollo. El tercero, tenemos que tener programas para identificar a individuos con alto riesgo de enfermedad mental. Y por último, pues incorporar el análisis de la variación genética en estos estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Aguinaga por esta importantísima información que nos acaba de dar. Y para finalizar, a continuación les voy a presentar a la maestra Rosa María Hernández Silva. Ella es psicóloga adscrita al Departamento de Neurociencias del Instituto y nos va a hablar sobre epigenética y psicología perinatal. Bienvenida, maestra Rosa. Gracias, doctora. Bueno, para continuar con el tema de la epigenética, yo les voy a hablar de la psicología perinatal, porque los factores ambientales que se experimentan en esta etapa, ¿sí?, van a influir en la expresión genética, en todo lo largo y todas las etapas de del periodo perinatal. Todos y cada uno tienen su importancia. Por ejemplo, durante el embarazo va a haber muchos cambios, tanto a nivel fisiológico, nivel corporal, nivel psicológico, ¿sí? Estos cambios son normales, pero nosotros nos enfrentamos aquí en el hospital con embarazos de alto riesgo, donde aquí pues ya se tiene una certeza o una probabilidad bastante alta de estados patológicos que pueden estar presentes en la gestación y el posparto, y que esto puede ser un peligro para la salud física y mental de la madre o del bebé. Esto podría convertirse en un evento traumático. Durante el periodo del posparto, tanto el cerebro de la mamá como del papá se van preparando
para poder dar cuidado a este bebé y estar ellos más habilitados para responder a las necesidades emocionales y necesidades físicas de este bebé. Aquí es muy importante que no dejemos de lado la salud mental del papá. Ya vimos en las pláticas, en la plática anterior, cuán importante es el papá. Ahora, hay factores que van a influir, como también ya lo vimos, en la salud mental materna. Los antecedentes de pérdidas gestacionales que hayan tenido, ansiedad prenatal de la madre, bajo apoyo social, experiencias adversas que haya tenido en la infancia. Todos estos van a ser factores que pueden influir en la salud mental de la madre, ¿sí? Que pueden presentar un estrés postraumático, síntomas depresivos o llegar a tener una depresión durante el posparto. En México las estadísticas nos dicen que durante el embarazo de entre 9 y 14% es el porcentaje de depresión, y durante el posparto de entre el 6.6 y el 24.6%. Ahora, hay un estigma social en donde se piensa que las mujeres tendrían que estar felices en estas etapas, pero ya vimos que ante todos estos cambios a todos los niveles que surgen, a veces no es tan fácil que estén felices en esa etapa y que puedan estar tristes o que puedan estar enojadas, ¿sí? Que puedan tener una gama de sentimientos o a veces mucha ambivalencia en ellos. Cuando se les ofrece tratamiento, también ellas tienen otras preocupaciones, porque tienen otros hijos, porque no tienen dinero para pagar los tratamientos, por la falta de tiempo, trámites que tengan que hacer. Entonces, esto también se les dificulta, y más si son madres que tienen un bajo apoyo, que no tienen pareja. El no tratar esto puede impactar en la crianza, porque ya se sabe que padres que hayan sufrido maltrato o experiencias adversas en la crianza pueden ser padres que expongan a sus hijos a este tipo de adversidades o incluso de maltrato a sus propios hijos. Incluso pueden ellas, en esto que hablaba la doctora de calidad del cuidado materno, que la madre tenga bajo apego o que tenga esta incapacidad para poder procesar bien las señales que le está mandando su bebé. Incluso puede llegar a sentir el llanto del bebé como más amenazante y reflejar esta angustia sobre el bebé, tener dificultad para atenderlo y ella percibirse como una madre poco eficaz. Ahora, aquí es en donde integramos lo que es mente y cuerpo. Aquí nos enfrentamos con esta integración de los genes, de las experiencias emocionales y del medio ambiente. Desde hace más de un siglo, pues ya sabíamos cuán importante eran estos vínculos primarios para el desarrollo de la salud mental. Ahora, con la integración de otras disciplinas para poder entender los procesos mentales y con el desarrollo tecnológico de las imágenes, pues bueno, ya podemos dar cuenta de esto y podemos confirmar, ¿verdad? Que todo esto es muy importante para la salud mental. Ahora, ¿cómo influye esto también en el bebé? ¿Desde dónde parte? Bueno, aquí desde nuestro nacimiento. Nosotros nacemos con una constitución genética, como los explicaron antes, ya dotados para contender, ¿sí? Para responder al estrés que nos provoca este estado, este medio ambiente que
el bebé lo percibe como amenazante. Este bebé pues no sabe que ya salió fuera del cuerpo de la madre y lo que se le tiene que dar a este bebé en los cuidados es esta continuidad de que pueda existir. Que no note este cambio tan brusco de que sale del vientre de la madre y llega a un ambiente exterior que no conoce y que lo percibe amenazante. Dentro de estas, digamos que dotaciones genéticas que ya trae el bebé, como el temperamento, ciertos reflejos, ¿sí? Va a establecer un diálogo con el medio ambiente y un diálogo con el cuidador principal, ya sea mamá, ya sea papá o cualquier otro adulto que le pueda ayudar a él a desarrollarse psíquicamente. Este proceso se da, el bebé primero entabla una relación con sus sensaciones corporales, que son las que empieza a tener, y claro, empieza a sentir dolor, empieza a sentirse húmedo, empieza a sentirse con frío, con varias necesidades que empieza a tener, y empieza a entrar en un estado de tensión elevado. Esta tensión se eleva y entonces él requiere de una descarga de esta tensión, ¿sí? Para mantener el equilibrio. Esta homeostasis que debemos tener, el niño, el bebé ya viene dotado para buscarla. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, con estos reflejos que tiene, empieza a hacerse entender, a hacerse cuidar y, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la alimentación. El bebé empieza a sentir el dolor del hambre, empieza a llorar y un adulto, ¿sí? Tiene que venir a tratar de regularlo, de regresarlo a esta etapa de equilibrio. Entonces, una vez, ¿cómo lo hace el adulto? Bueno, hablándole, tranquilizándole, observándolo, cargándolo, ¿sí? En lo que llega su alimento. Entonces el bebé primero va a poder entender y eso lo va a ayudar, primero el auxilio de un adulto lo va a ayudar a poder tolerar esa espera en lo que llega la satisfacción a este estado de insatisfacción que está teniendo. Y entonces, con estas veces que se vaya repitiendo este mismo proceso, él va a ir comprendiendo que este malestar no va a durar para siempre, sino que va a llegar un momento en el que él va a poder estar tranquilo y va a estar sin dolor. Entonces, él va a regresar al equilibrio y esta etapa es sumamente importante para el desarrollo de la salud mental. ¿Por qué? Porque él primero, con todo este equipo con el que ya nace programado, va a tener que ver cómo le hace para poder tolerar la espera a que llegue su alimento, a que llegue su cambio de pañal, a que llegue cualquier cosa que él está necesitando, ¿sí? Siempre y cuando sí pueda establecer esta confianza de que va a llegar esa gratificación. Estamos hablando en un sentido de que todo está marchando bien, que la madre o el cuidador no está deprimido y que va a poder darle auxilio en estas necesidades. Entonces, él va a ir aprendiendo con esto y poco a poco va a ir distinguiendo esta realidad externa, como nosotros la conocemos, la va a ir diferenciando de la realidad interna, que en un primer momento es solo a nivel sensorial, la que él conoce. Va a ir desarrollando un proceso creativo porque él tiene que ver cómo le hace mientras llega a este estado de equilibrio. La capacidad de jugar cuando el niño, por ejemplo, está siendo alimentado y visto por la madre, que empieza a sacar su manita, a jugar, ¿sí? A simbolizar. Por ejemplo, en este periodo, mientras él espera su alimento, ¿qué hace? ¿No? A veces pues, se chupan el dedo, ¿no? Empieza a imaginar, él piensa, bueno, va a venir ese calorcito que me quita este dolor. Poco a poco va a ir desarrollando su aparato de pensar. Digo, todo este proceso es muy complejo, pero ahorita lo estamos viendo de manera muy, muy resumida.
y poco a poco va a ir estableciendo también patrones de apego, que los patrones de apego que desarrolle en esta etapa van a ser importantes para cómo se va a ir vinculando con otros adultos, ¿verdad? Y cómo él va aprendiendo a regularse y va adquiriendo esta capacidad de recuperarse de estos eventos que le resultan intolerables a tolerables. Y con esto, él poco a poco, este proceso tiene que ser gradual, va a ir constituyendo su personalidad, ¿sí? Va a ir adquiriendo su identidad, va a ir estableciendo vínculos y su capacidad cognitiva, su sistema de valores éticos, y todo esto se lo va a propiciar un medio ambiente adecuado, que tiene que ser no tiene que ser perfecto porque puede haber fallas, pero lo más cercano posible que le cubra las necesidades que el niño va teniendo, que en primer momento van a ser corporales y después van a ir siendo psíquicas. Entonces, aquí es muy importante para que el niño pueda establecer este aparato mental que le ayude a regular el estrés y a lidiar con este mundo real como nosotros lo conocemos. Ahora, en esta etapa también es muy importante porque podemos hacer muchas cosas como medidas preventivas. Primeramente, es necesario hacer una evaluación y un tratamiento en cualquiera de las etapas, de las fases de la etapa perinatal, porque esto nos puede ayudar a prevenir incluso maltrato infantil, ¿sí? Atendiendo la salud mental de los padres, porque aquí ya vimos que también la salud del padre es bien importante a tomar en cuenta. Se ha encontrado también que trabajando este maltrato infantil que han tenido los padres puede amortiguar estos síntomas psicológicos que puedan tener durante el embarazo, ¿sí? Y que los padres asimismo se perciban competentes, porque a veces sí tienen mucho temor a repetir con sus hijos la experiencia que ellos ya tuvieron de maltrato con sus padres. Ahora, aquí en estos embarazos de alto riesgo que vemos en el instituto, ¿sí? Donde ya sabemos que es más alta la probabilidad de alguna patología, pues tenemos que tener más cuidado con estas pacientes y atenderlas desde lo más temprano posible. La doctora Gómez pues ha trabajado con estas pacientes, ¿sí? En el departamento de psicología, y divide en tres tipos de complicaciones, ¿sí? Y la sintomatología emocional que presentan estas pacientes con embarazo de alto riesgo frente al diagnóstico y posterior al diagnóstico. Entonces, van a ser pacientes con enfermedades crónicas previas al embarazo, como lo es la hipertensión o la diabetes o la epilepsia. Entonces, cuando se enteran que tienen este problema, pues presentan angustia, tristeza, ambivalencia. Posteriormente, pues aquí lo que les puse resaltado, pues esta angustia de repetir la misma experiencia las mantiene en un estrés permanente y empiezan a tener dificultad para aceptar su embarazo. En las complicaciones imprevistas que se dan en cualquier gestación, que aparentemente primero fue evolucionando de manera normal, y de repente hay un riesgo, pues bueno, también como la diabetes gestacional o amenaza de aborto, ahí empiezan a tener ante el diagnóstico, pues sí, esta necesidad de cuidarse más, pero también angustia, miedo y nuevamente dificultad para aceptar el embarazo. Posterior a esto, pues también presentan culpa, autorreproche, miedo a encariñarse con el bebé, y esto es muy riesgoso porque pueden dejar de acudir a sus consultas. El tercer tipo de complicación, factores como la edad materna avanzada o embarazo múltiple, ¿sí? Y aquí hay un impacto, preocupación, dificultad para la aceptación, enojo, ¿sí?
Y bueno, y si, como lo vimos antes, no tienen un espacio en donde puedan poder ventilar todas estas emociones que tienen, que pueden ser normales, pues bueno, aquí su salud mental se puede complicar. Y estas preocupaciones, ¿sí? Después del diagnóstico por la situación económica, porque si tienen, bueno, es un embarazo múltiple, pues bueno, piensan también en la economía, la tristeza, alegría, enojo, estrés y la preocupación que puedan tener por sus bebés. Entonces hay que dar la atención porque se pueden presentar cualquier tipo de situaciones en este tipo de embarazos. Y para ir terminando, los factores de riesgo que se han encontrado en estas pacientes con embarazo de alto riesgo, vámonos al malestar psicológico alto, son, por ejemplo, que no tengan hijos vivos, que tengan mayor a 2 pérdidas gestacionales, sin apoyo familiar o de pareja, que sus hospitalizaciones sean frecuentes por complicaciones en el embarazo actual, que su embarazo no sea planeado, que eso, bueno, lo encontramos en los 3 niveles de malestar psicológico, y que tengan enfermedades crónicas previas al embarazo y complicaciones de este. Y para finalizar, les voy a mostrar qué es a 4 niveles de atención, qué es lo que tendría que hacer el personal de salud. En el primer nivel, médicos, enfermeras y trabajadoras sociales, pues informar a la paciente y su pareja sobre los que puedan identificar ellos signos que los puedan identificar oportunamente, ¿sí? De alarma respecto a la salud mental. Y si es así, pues entonces que puedan referirlo al Departamento de Neurociencias para que sean valorados por interconsulta. Y ya que el psicólogo en segundo nivel los recibe, ¿sí? Es que identifique también oportunamente cualquier tipo de alteración emocional o trastorno mental que se pueda presentar, darle la atención psicológica que requiere, darle una valoración, el diagnóstico y ofrecerle la intervención psicoterapéutica, ya sea a nivel individual o grupal o pareja. En el tercer nivel, si es una paciente que requiere de tratamiento farmacológico, pues remitirla con psiquiatría para darle la valoración y que su tratamiento sea combinado con psicoterapia. En casos ya más graves, donde esté en riesgo la salud, la vida de la paciente y la de su bebé, pues si requiere internamiento, en los casos graves, pues dárselo además del tratamiento farmacológico que requiera, ¿verdad? Entonces hay mucho lo que se puede hacer con este tipo de pacientes y pues no solamente a la mamá, sino también la atención que se tiene que dar al padre para que prevengamos cualquier disfunción que se pueda presentar a nivel de salud mental. Muchas gracias. Nos queda tiempo para algunas preguntas, Gaby, por si se quieren prender todas para que iniciemos una pequeña ronda de preguntas del público. Muchas gracias, Rosy. Sí, nos hicieron varias preguntas. La primera pregunta que me gustaría dirigir a la doctora Daniela es, ¿qué papel juegan los mecanismos neuroinmunitarios en modificar el factor genético que favorece la susceptibilidad a presentar trastornos psiquiátricos? Los mecanismos neuroinmunitarios tienen que ver, pues justo, ¿no? Con parte de las vías hormonales que comenté hace un momento, del eje hipofisiario hipotálamo adrenal.
y con otros, ¿no? Porque vamos a secretar también ciertos neurotransmisores muy importantes, catecolaminas, que van a regular este sistema inmunitario. Entonces, todo esto, que es muy complejo, me enfoqué pues nada más a un mecanismo, va a tener la capacidad de modificar estos procesos epigenéticos. Entonces, claro, si nosotros tenemos, sabemos, ¿no?, que existe una conexión entre la regulación neurológica, porque pues hay una regulación del sistema nervioso para el sistema inmunitario, y existe una conexión, entonces es capaz de poder modificar estos factores epigenéticos y entonces generarnos una cierta susceptibilidad, ¿no?, de acuerdo a qué condiciones nos estamos exponiendo. Muchas gracias, Daniela. La siguiente pregunta se la dirijo a la maestra Rosy. En una paciente con estrés durante el embarazo, ¿cuál sería el manejo para regular el desarrollo emocional o prevenir el daño que pudiera presentar a futuro? Bueno, pues es mucho lo que se puede hacer en esa etapa. Primero, algo que tenemos que trabajar, primero identificar qué es lo que está teniendo la paciente, y porque muchas veces puede ser una sintomatología natural, ¿no?, esperada. No necesariamente que eso tenga que ser una depresión, pero si en esos primeros momentos hacemos una intervención para que ella pueda entender, y sobre todo, como habíamos visto, esta dificultad que tienen para poder expresar sus emociones, darle un espacio para que ella pueda hablar libremente de qué es lo que está sintiendo y ella pueda entender qué es lo que le está sucediendo y pueda ella ayudar. Esto le va a ayudar a ella a saber cómo se puede ir regulando, y esto más adelante va a aprender, va a estar más, digamos, más dispuesta emocionalmente para que pueda atender a su bebé. Entonces, darle una contención, darle psicoterapia, hay muchas formas de poder ayudarla. Y mucho tipo de psicoterapias. Aunque también sería importante darle a nivel pareja, ¿no?, si tiene pareja también, porque necesita una madre para atender a su bebé, pues ella también tener un equipo que le ayude, ¿no?, sea el papá o sea la familia. Entonces la intervención a nivel pareja sí la hay, a nivel individual o a nivel familia. Es importante. Muchas gracias, Rosy. Hay otra pregunta, se la dirijo a la doctora Mónica. ¿Podría explicar si hay relación entre epigenética y resiliencia en el contexto de la programación del desarrollo? Pues sí, es una de las propuestas. Sin embargo, mecanismos por los cuales esto se regula apenas están siendo determinados, y al ser multifactoriales es difícil darle un peso a cada uno, pero actualmente todo es epigenética y creo que eso está explicando muchas de las causas de enfermedades que no comprendíamos. Entonces seguramente hay una relación, pero va a ser difícil acotar hasta dónde puede llegar a ser esta. Ok, muchas gracias. Nos dirigen una pregunta para la maestra Rosa María Silva. En su presentación mencionó que es importante que no solo las madres, sino también los padres tengan atención y conocimiento sobre el desarrollo de los bebés. ¿Hay investigación al respecto? Hay investigación poca sobre los papás, porque generalmente todas están enfocadas en la mamá, ¿no? Está, pues sí, muy estudiada la mamá. Incluso hay poca investigación sobre depresión posparto en el hombre, que pues está poco estudiado, pero también puede ser que sea no precisamente por nivel cambios a nivel biológico como en la madre, ¿no?, o fisiológico, pero que puedan presentar. Y sí, en la clínica sí he encontrado padres con estos problemas emocionales,
Y a nivel neurofisiológico, pues sí hay investigaciones también en cómo cambia el cerebro del papá, sí, a nivel hormonal también, pero es pocas las investigaciones que hay en los varones. Es mucho más sobre la mamá. Ok, muchas gracias. Una pregunta dirigida a la doctora Daniela. ¿Por qué se considera que para el trastorno depresivo mayor el factor ambiental es de mayor peso en varones? Sí, generalmente se hacen estudios en donde se analizan factores genéticos y factores ambientales y justo lo que comentaba, ¿no? El factor de heredabilidad tanto para varones como para mujeres. Esto existe para pues muchas condiciones multifactoriales. Entonces se ha determinado que el peso de la información genética es mayor para las mujeres y esto pues va de acuerdo, ¿no? Al tipo de condición o de trastorno mental. Hay muchas cosas que no sabemos realmente por qué están influyendo más, pero sí se sabe, ¿no? Que en mujeres en trastorno depresivo hay mucho más peso genético. Ok, muchas gracias. El tratamiento oportuno, la pregunta va dirigida, perdón, a la doctora Mónica. El tratamiento oportuno en algunos de los primeros hits evita la incidencia de la expresión de genes, supongo, porque les faltó acá. Sí, no es que lo evite al 100%, pero sí lo disminuye sustancialmente, ¿no? Y es lo que se ha visto también con el cuidado, como se mencionó ya, de la calidad en los siguientes. Entonces creo que esto es importantísimo porque pues aquí está lo de la esperanza. La genética no la podemos cambiar, pero la epigenética es totalmente modificable. Muchas gracias. Si se tiene un caso de paciente embarazada, HIP2 con violencia intrafamiliar, ¿se debe empezar algún tipo de tratamiento bioquímico para evitar que en este punto se haga un traspaso de las hormonas del estrés al bebé? ¿O solo se modifica el ambiente para evitar el HIP3? Esta va dirigida a la doctora Daniela, perdón. ¿El rompimiento de la cadena en cualquiera de los hits disminuye la incidencia de la expresión de los genes involucrados en el trastorno mental? Sí, pues es más o menos lo mismo, ¿no? De la pregunta anterior, vamos a disminuir los factores de riesgo, no necesariamente, acuérdense que es un acúmulo de factores, ¿no? No sabemos el peso que va a tener cada uno y desafortunadamente no sabemos todos los factores de susceptibilidad genéticos que podemos llegar a tener. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener factores ambientales o estos hits prenatales o postnatales que los vamos a evitar, entonces vamos a minimizar la presentación de las condiciones mentales. Muchas gracias. A la maestra Rosy, ¿en el IMPER llevan el control prenatal de pacientes embarazadas con antecedentes de depresión o únicamente con otras patologías? No, sí, aquí atendemos a las pacientes incluso desde antes de embarazarse, porque tenemos también la clínica de infertilidad. Entonces, en todas las etapas son atendidas aquí en el hospital. Ok. A la doctora Mónica, ¿qué heredabilidad y qué factores tienen la simetría opercular más hipoplasia ventricular y crisis epiléptica en sueño? Híjole, está muy difícil hablar de heredabilidad en este sentido porque principalmente tendríamos que conocer la causa de estos tres defectos o problemas. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a esto que está teniendo el paciente y posteriormente determinar si es una cuestión puramente genética o no. Parecería que es una cuestión genética, ¿no? Entonces, hay que determinar primero la causa, hacer los estudios y en base a eso poder dar un asesoramiento genético adecuado si se hereda o no. Okay, muchas gracias. A la doctora Daniela, desde la embriología, ¿qué tan importante es conocer las epimarcas y su influencia en el desarrollo postnatal? Pues sí es muy importante porque pues finalmente esto nos va a guiar también nuestro desarrollo y nuestro potencial funcionamiento, ¿no?
como hemos visto, estas programaciones que vamos a tener desde que nos estamos desarrollando, incluso pues desde antes cuando éramos espermatozoide y óvulo, van a estar influyendo y sería muy bueno, ¿no?, que las pudiéramos conocer, aunque es bien complejo. Tratar de evaluar, ¿no?, en qué momento se están programando, desprogramando, porque pues sí hay desprogramaciones para nuestro desarrollo, ¿no?, y qué tanto los factores ambientales van a estar influyendo en cada uno de estos procesos. Y como decía la doctora Aguinaga, pues ahorita todo es epigenética y esto nos va a estar modificando la expresión incluso de las enfermedades puramente genéticas, la expresión de estas, ¿no? Entonces, pues sí sería muy importante, sería algo que nos daría un avance muy grande para poder entender muchas de las patologías. Muchas gracias. A la doctora Mónica, tenemos muchas preguntas, me da mucho gusto. Siendo los trastornos alimenticios una enfermedad mental y dado el aumento de estos en la etapa perinatal, ¿hay estudios que hablen de cómo la epigenética influye en esto? Sí, recuerden que es solo uno de los factores, ¿no? O sea, no es que esto cause la enfermedad, sino simplemente la suma de factores, como ya se dijo. Hay estudios actualmente muy interesantes acerca de la vitamina D, en cuanto a la importancia de la vitamina D en el desarrollo neuropsicológico. Entonces, lo que sí todavía no se ponen de acuerdo es en qué momento administrarla y cuánto, ¿no?, la dosis adecuada. Yo nada más les diría que lo mejor pues ahorita sería tener una dieta balanceada, como siempre le decimos a nuestras pacientes, antes y durante el embarazo. Y acuérdense que antes también influye el epigenoma del padre. Entonces, esto es fundamental para pues tratar de planear un embarazo y tener las mejores condiciones posibles. Pero creo que la vitamina D es la que más avanzada está en relación con la nutrición. Muchas gracias. A la maestra Rosy, ¿existe una correlación entre el duelo por pérdida en el embarazo con depresión postparto? ¿O qué consecuencias puede generar? Bueno, nada es determinante. O sea, sí hay una predisposición, pero no es que forzosamente le tenga que dar, pero sí la posibilidad. Ok, gracias, Rosy. El retiro de la lactancia a la doctora Mónica, a la doctora Daniela, el retiro de la lactancia por pecho antes de los 6 meses de edad, ¿qué puede tener alguna implicación como para factor epigenético? Pues la lactancia principalmente pues es un aporte muy importante nutricional. Entonces, además, pues de la conexión que va a tener mamá con bebé, seguramente, pues tendría que ver, ¿no?, con estos factores epigenéticos. No quiere decir, ¿no?, que si retiramos antes de los 6 meses va a llegar a tener algún trastorno o alguna condición mental. Sin embargo, bueno, no solo por los factores epigenéticos, sino por la nutrición que le vamos a estar aportando al bebé, es muy importante, pues, continuar con la lactancia. Muchas gracias. A la doctora Mónica, ¿de qué manera como profesionales de salud podemos prevenir estas enfermedades durante el embarazo y el posparto? Creo que es un gran reto esto, ¿no? Creo que lo primero que tendríamos que hacer, y yo siempre he estado a favor de educar a nuestras pacientes, educar a nuestras parejas desde un inicio. Ustedes saben que la mayoría de los embarazos no son planeados y no se dan en las mejores condiciones, ¿no?, de nuestras pacientes. Entonces, lo primero que habría que hacer es educar, estar en las mejores condiciones, y esto me refiero al peso materno. En México tenemos un gran problema de obesidad. Entonces, estas cuestiones, pero también sería ideal, por lo menos, tener un cuestionario que captara a estas pacientes que tuvieran mayor riesgo de ansiedad materna, y como pareja también, ansiedad paterna, y entonces poder intervenir de una manera precoz, ¿no?, antes del embarazo, para disminuir esta ansiedad y tener un control prenatal muy adecuado, porque ya vieron, por ejemplo, que las infecciones son importantísimas, no nada más para esta cuestión, sino también para partos pretérmino y para otros problemas de salud perinatal. Entonces, creo que lo ideal sería pues establecer esta cuestión de pregestacional, ¿no?, nuestro riesgo pregestacional desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias, doctora. A la doctora Daniela, ¿qué afectaciones podría tener el feto si la madre toma pastillas para los dolores de cabeza?
Pues aquí depende, ¿no? Qué medicamentos estemos tomando. La mayor parte de los medicamentos que, por ejemplo, vamos al ginecólogo y nos dan, no sé, paracetamol, por ejemplo, no tienen una influencia que hayamos visto, ¿no? Como teratógenos, ¿no? Como agentes que pueden afectar el desarrollo de un bebé. Sin embargo, obviamente, pues tenemos que evaluar el tipo de medicamento que se está usando. Habitualmente estos medicamentos analgésicos que se usan pues no tienen mayor efecto, y otra cosa muy importante a considerar es el momento del embarazo en el que lo estoy tomando, porque las primeras semanas es cuando el bebé se está pues apenas desarrollando, o se está formando sus órganos y todas pues sus estructuras, ¿no? Entonces hay que ver el momento en que se está desarrollando. El cerebro no se deja de desarrollar, incluso todavía nacemos y se sigue desarrollando. Entonces los medicamentos pues siempre hay que procurar, ¿no? Evaluar con nuestro médico si es algo que ya se ha reportado como potencialmente teratogénico o que afecte el desarrollo, ¿no? Pero pues habitualmente este tipo de medicamentos hasta hoy no ha evidenciado una alteración.